Video lo hago para especificar lo que se le plantea al Ministerio de Educación, que ya en dos ocasiones ha contestado de forma evasiva buscando las legislaciones que encuentran para no dar respuesta y pues por lo menos asumo que no incumplir con los tiempos de los derechos de petición. Básicamente aquí lo que se ha venido planteando es que evaluemos mecanismos para empezar a utilizar subsidios condicionados a procesos educativos. Sin tener datos claros ni específicos, puedo evidenciar ciertos perfiles poblacionales y esto lo vengo haciendo desde el año pasado. En la propuesta de gestión del empleo, que al final estaba en el debate de ponerle gestión de empleo o del desempleo, pero creo que es el de empleo en general, dado que en esta propuesta lo que se hace es plantear 24 objetivos iniciales. Uno de ellos es perfilar poblacionalmente a las personas de acuerdo a criterios puntuales relacionados con las variables que influyen en el empleo. Como lo mencionaba, pues básicamente es un intercambio de valor entre las habilidades y el conocimiento que tenga una persona versus la realidad del mercado laboral, asunto digamos que el Estado como tal no se puede responsabilizar completamente. Y aquí es donde entran asuntos de buscar segmentaciones con macro tendencias de algunos perfiles poblacionales como los que se plantean allí, y a partir digamos de esas características poblacionales se empiezan a evaluar políticas públicas y en particular programas educativos para esos perfiles poblacionales. Entonces dentro digamos de ese fenómeno que puede suceder en Colombia, considero que hay una gran cantidad de personas con digamos, muchos vacíos desde la educación secundaria o posiblemente hasta la primaria. Y allí es donde pensaba evaluar una alianza con Khan Academy. Digamos, siendo una organización sin ánimo de lucro, tiene una gran cantidad de contenido que desde lo que he logrado observar, pues casi que la educación primaria y secundaria en esa plataforma está sintetizada. Allí es donde se me ocurre que podamos hacer una alianza con ellos. Ya he venido haciendo algunos acercamientos con personas que trabajan allí, pues que me aceptaron la invitación. El fundador no me la aceptó porque tiene lógicamente muchos usuarios. Pero bueno, eh, considero que desde lo que podemos hacer en innovación educativa podemos ver cómo mejorar el diseño de esa plataforma aplicado a las condiciones locales de los hispanos. Allí podría estudiar una persona que requiera nivelarse educativamente y sea un adulto, hasta podrá ser un adulto mayor también. Pero eso tiene unas condiciones diferentes de aprendizaje. Esa plataforma, si incluso se mejora, podría lograr que se tenga una supervisión sobre la educación y sobre el proceso en el que se aprende, porque está como diseñada de que de acuerdo a las respuestas, pues vuelve y te repite lo que estás aprendiendo, y eso se podría combinar entre la educación presencial y no presencial. Pienso que en este caso, si una persona, si lo revisamos desde un punto de vista lo más racional posible, por decirlo así, si una persona, por ejemplo, tiene problemas de encontrar empleo o, o pasa problemas de hambre en general, pienso que es porque las habilidades que tienen no son competitivas con el mercado y con la realidad que sea cual sea la que haya. Y allí es donde la educación entra un papel fundamental. Si una persona se le da algún tipo de apoyo desde el Estado, pues tiene que asegurarse que se siga educando, y puede ser el uso de Khan Academy. No conozco todas las plataformas, por ejemplo, del SENA, pero se podría pensar desde los sistemas de gestión de aprendizaje que son los Learning Management Systems, y podríamos buscar la forma de innovar y diseñar los sistemas para que las personas usen tecnologías de información para aprender de la mejor manera posible. Aquí hay muchas aristas porque lo que se diseñe para un niño no es lo mismo que para un adolescente posiblemente, o para un adulto mayor, o una persona que trabaja y estudia en paralelo, una persona que hasta por el hecho que tenga problemas de hambre
no puede aprender bien o rápido porque no está bien alimentado, nutrido. Entonces digamos que aquí es donde complementa mucho que podamos tomarnos la tarea de revisar lo que se ha hecho en aprendizaje con tecnologías de la información y comunicaciones y conectarlos con las políticas públicas. Entonces sí es clave que no se entreguen más subsidios porque sí, el tema es el Estado pienso que te debe apoyar, pero tienes que tener la obligación de ponerte, digamos, como al día en lo que requiere la sociedad. Y eso tiene muchos componentes, hasta ahora que está ICETEX, creo que quedó Mauricio Toro, que ahí lo tengo en mi red, uno es congresista. Eh, yo pienso que los intereses de un crédito educativo se deberían cambiar de acuerdo a lo que vaya a estudiar una persona o el compromiso educativo que haga. No es lo mismo que alguien quiera estudiar y desde el principio plantee que su objetivo es llegar a romper la frontera de la ciencia y la tecnología y desde que está estudiando se le den cursos para que acelere ese proceso e incluso que el Estado le dé ese apoyo que una persona que solamente quiera ser profesional. Entonces, digamos que esa encuesta, bueno, esa encuesta no, ese perfilamiento poblacional eh, podría contener esas condiciones. Es la forma en la que analizo el fenómeno. Creo que es la más acertada. Si me equivoco en elementos, siempre estoy abierto a revisar más. Pero es una propuesta que estoy eh, abierto a defenderla. Me siento seguro sobre la forma en la que estoy abordando el problema del empleo. Y sobre el tema educativo, sí hay muchos aspectos en los que ignoro cómo puede ser la mejor manera de hacer, yo lo denomino programación neurolingüística, pero transferir conocimientos, esa área de la pedagogía no la domino muy bien, pero sí pienso que con tecnologías de la información y comunicaciones podríamos innovar bastante. Por dar un ejemplo, en Khan Academy hay mucho contenido, pero a mí los videos no me parecen tan... se pueden mejorar. Es decir, se pueden trabajar con infografías, y yo pienso que hay que hacer un esfuerzo grande en ese asunto. Esto también eh, es algo en lo que yo sí busco llegar, digamos, como a la frontera, y es en la forma de representar datos, información y conocimiento. Es algo que me obsesiona a nivel educativo. Incluso yo lo planteo eventualmente cómo representar la conciencia y la sabiduría, hasta la conciencia colectiva y la sabiduría colectiva. Y bueno, la diferenciación entre datos, información y conocimiento colectivo y lo que resulta como datos de información individual. Creo que ahí hay que realizar unas discusiones para considerar cómo se cambian las visualizaciones de esos aspectos. Y yo no sé, si eso se profundiza, bueno, yo no sé, sí, no sé, si eso se profundiza, podríamos llegar a esquemas de aprendizaje alternativos. Aquí la invitación es a evaluar una apertura para hacer experimentos, teniendo en cuenta muchas diferencias poblacionales. Y vuelvo al mismo tema. Si aquí se quiere resolver un problema de hambre, de empleo, de desempleo, de satisfacción de expectativas de los ciudadanos, yo pienso que el tema de fondo está en lo que se está aprendiendo, ¿no? Y aquí sí hay un tema, y es que, por dar un ejemplo, si las personas siguen estudiando áreas del conocimiento que ya, digamos, no, no implican un alto impacto global, no se esperaría que reciban una alta remuneración por haber invertido tiempo aprendiendo eso. Entonces, esos elementos del Estado lo que para mí debe hacer es comprenderlos con profundidad entre quienes toman esas decisiones y a partir de eso diseñar políticas públicas para explicarles esas situaciones a los ciudadanos. Y esto parece contraintuitivo, pero en la práctica no se da tan fácil. Es decir, por dar un ejemplo, un crédito en ICETEX para estudiar, no sé, podría ser una ciencia del comportamiento humano, no tiene el mismo interés
que estudiar ingeniería, o al menos eso es lo que tengo. Yo no sé si eso ya lo cambiaron o no lo han cambiado, pero creo que así funciona. Y no percibo que haya, además de la tasa de interés, por ejemplo, en un crédito, que haya incentivos para unas áreas u otras. Entonces, no sé, eso es un tema de lo que percibo. Lo que sí tengo claro es que en plataformas educativas podemos llegar a un buen punto de innovación. Hasta propuse, por eso no lo explicaba bien, pero por ahí dejé, digamos, la propuesta, que se utilice un multinivel, es decir, por ejemplo, las personas en condiciones económicas difíciles haya un multinivel estatal o semiprivado, pero digamos que tenga una intención más de apoyo real que sirva para que una persona, cualquier persona le compra los productos de dicho multinivel o los servicios y reciba un ingreso, pero ese ingreso está condicionado si va bien en un proceso educativo, es decir, como que se puede generar una red de apoyo de voluntario, pues no, ni siquiera voluntariado o de asistencialismo, sino digamos de apoyo a que una persona tenga unas condiciones mejores de acuerdo a situaciones muy extremas o difíciles, que sea un apoyo estatal, pero si haces esto, y un apoyo hasta privado de te compro esto, pero si haces esto, y yo superviso lo que estás haciendo. Creo que hay que pensar digamos, el problema de esa manera, porque finalmente si no la sociedad queda en desequilibrio, ¿no? Es decir, unas personas que van a querer estar allí porque sí, pues, y eso es un problema, ¿no? Porque hasta es un derecho humano como tal, pero en la práctica aplicar todos los derechos humanos resulta casi que difícil, es decir, todos tenemos que en mayor o en menor medida generar valor colectivo, si no digamos pues se dan estas segregaciones. Pero el asunto es que sí faltan esas condiciones, hay digamos que muchos temas de fondo y sí debería haber educación gratuita de alguna manera que no sea solo que quede gratuita, yo pienso que tiene que quedar un tema condicionado, puede ser algún tipo de condicionamiento futuro, de acuerdo a lo que vayan a estudiar, pero sí creo que esa ruta sobre lo que las personas deberían eh, enfocarse, el Estado debería tener un mejor panorama sobre ese asunto para plantear políticas públicas que propendan a eso. Si no se da ese enfoque, los cambios no creo que se vayan a dar. Y pues el Estado tiene que, digamos, como que poner ese esquema porque esas son las macro tendencias para allá a la humanidad. Y si nosotros no nos ponemos al día en esos asuntos, pues cada vez pues, la brecha sigue y sigue creciendo. Entonces, pues eso es algo que se me ocurre. El asunto es, evaluemos qué podemos hacer con Khan Academy. El primer paso es revisar incluso qué tanto se está utilizando en educación primaria y media, hasta en superior. Yo tuve ese vacío de pasar de la educación secundaria a cuando entré a la universidad de una nivelación porque hay unos fenómenos culturales que cuando tú estás, por ejemplo, en educación secundaria, normalmente no eres tan consciente de la importancia de aprender muchos elementos. Y bueno, las personas están en su adolescencia y demás. Entonces yo sí pienso que hay que armar unos enfoques para educación secundaria de acuerdo a características culturales, porque si por lo general se copian o no se aprenden cosas o se ignoran otras, pero hay una cultura que hay que entender. Y yo sí pienso que, por ejemplo, con Khan Academy de seguimiento, si una persona no entendió en clase, luego ve la lección en Khan Academy en la casa y la profundiza mejor. Por dar un ejemplo, un profesor, hasta los padres pueden ver, bueno, usted sí abrió el video, cuánto tiempo lo vio, cuánto lo repitió, y esos datos se pueden sacar, ¿no? Posiblemente hasta se puedan tener computadores para ir a repasar para quienes no tienen computadores en su casa o celulares para esos tipos digamos, de asuntos. También se puede armar no sé, una red colaborativa también que en los barrios el que tenga el computador lo presta y ese tema que no sé, que les devuelven el IVA, no sé, que eso se puede hacer algo o establecer las bibliotecas para alquilarlos para ir a repasar.
pero ese repaso debe estar condicionado a que, bueno, tú estás recibiendo, no sé, un subsidio de vivienda, tiene que tus hijos estar estudiando y el Estado está supervisando que sí estén estudiando. Porque si no, seguimos como dando personas una cantidad de elementos y de apoyos que lo hacen sin ningún criterio, ¿no? Y ahí el desarrollo no se va a ver en ninguna parte, o bueno, va a ser muy lento y cada vez va a quedar más segregado. Y yo no sé, yo sí pienso que posiblemente se dé un fenómeno de, de, de ¿cómo se podría denominar? Puede haber una intención de nivelar la población usando pandemias. Yo considero que los asiáticos van a un ritmo muy alto y hasta el gobierno es bien agresivo, hasta con los influenciadores, por ejemplo, y en Latinoamérica no. Y por ejemplo, otra pandemia y puede ser una pandemia más fuerte. Y por dar otro ejemplo, en Colombia no hay ni siquiera un laboratorio de CL4 para investigar pandemias, pero son riesgos militares, ¿no? Cualquier momento, cualquier ataque militar, así como pues Rusia atacó a Ucrania, otra pandemia, pues pueden decir que es natural, pero puede ser un ataque militar para probar armas biológicas. Y no sé, aquí digamos que en esos aspectos tampoco hemos avanzado, no me han dado respuesta ni el Ministerio de Defensa ni el de Salud, aunque el Ministerio de Hacienda le pedí que presupuestáramos eso, se lo mandó al de Salud y el de Salud no responde y pues yo creo que eso también tiene un tema de defensa, ¿no? Porque por el lado de la salud, pues un laboratorio de C4, hasta por el lado de la ciencia, estar pendiente de cómo investigar, no sé, anticuerpos o como se llame biológicamente, frente a riesgos pandémicos de enfermedades en animales que puedan verse también en humanos o no sé, lo que pueda estar dando en esos campos. El asunto de fondo es que pues, la educación es como la base y yo les decía, y así no les haya gustado, no sé, pero pues, no sé si no han entendido lo que están leyendo, hay muchos problemas educativos. También les estoy planteando que un problema de educación es no ser conscientes de la publicidad engañosa o las comunicaciones engañosas en la política. Sobre eso hay que plantear una negociación que va a ser la más compleja. Tengo claro varios esquemas de cómo regular ese problema, pero eso también es un problema educativo. Tener un espacio en el que las personas puedan ver o denunciar aspectos que consideren que son promesas vacías o cándidas o engañosas de los políticos o los tomadores de decisiones sociales, eso también se da. Entonces, bueno, Ministerio de Educación, hay mucho por hacer, eso es un panorama general. Vamos a innovar en tecnologías de información y comunicación y en esquemas de condicionamiento en subsidios a procesos educativos. Creo que es una propuesta loable, entonces no le demos tantas trabas legales a este asunto y por favor avancemos. Que tengan un buen día. 18 minutos 29 segundos. Hasta luego.